En el proceso electoral de este 2012, un total de 61.687 mexicanos que residen en el extranjero solicitó al Instituto Federal Electoral hacer valer su voto en los comicios presidenciales del 1 de julio. Si bien existen aproximadamente 5.6 millones de mexicanos que forman el universo potencial de electores en el extranjero, ¿por qué solo 1.2% solicitó el trámite? Se me olvida el nombre, pero él... ¿Cómo es? Un señor, él ya de edad, que iba hasta con las manos abiertas y el gentío que iba detrás de él, pero... ¿Del PRI? No, el del PRI ya no gana. Ese ya no gana. ¿El del PAN? ¿O del PRD? Ese. Pues no sé, yo pienso que sería lo mismo votar por uno que por otro, pues. Yo, por el PAN. Por el PAN. Sí, por el PAN. Okay. ¿Por quién? Pues por el PAN. Porque si tuvo la oportunidad del PAN 6 años, deberían de darle otra más oportunidad para que más o menos, se viera el trabajo. ¿Por quién hubieras votado? Por el PRD. ¿Por qué hubieras votado por el PRD? Porque todos deben tener una oportunidad y al PRI y al PAN ya se les dio y no han dado un cambio. Las cifras demuestran el comportamiento apolítico de los residentes fuera del país. No obstante, al parecer ese pequeño porcentaje representa un aumento del 8% con respecto a 2006, cuando solo fueron recibidas poco más de 57,000 solicitudes, de las cuales 40,000 fueron catalogadas como procedentes, y de las aceptadas, solo 32,000 votaron. Una de las posibles respuestas está en el engorroso trámite que el gobierno de México impuso para acreditar a los votantes, pues los electores deben enviar los formularios y las fotocopias de identificación por correo postal. La solicitud es sometida a un proceso de aprobación y una vez aceptada, el IFE envía, igual por correo, una boleta electoral que deberá ser marcada y regresada a México antes del 30 de junio. El IFE se comprometió a pagar el envío postal, lo que también desató polémica entre legisladores y medios de comunicación, ya que el presupuesto para administrar el voto en el extranjero es de 200 millones de pesos. Los migrantes han ofrecido ideas innovadoras para reducir el costo del empadronamiento e impulsar nuevas iniciativas en el Congreso de la Unión para reformar el COFIPE. Por ejemplo, utilizar la matrícula consular de alta de seguridad como una alternativa de elegibilidad. El PRI y el PRD, por su parte, pidieron que el método de sufragio trascendiera la vía postal al método electrónico. El pago de los servicios de envío, así como la posibilidad de utilizar su credencial de elector, incluso si ésta venció en 2003, la eliminación del requisito del comprobante de domicilio en el extranjero, una intensiva campaña de información en varios países y la contratación de orientadores para atender a los mexicanos residentes en Estados Unidos son medidas nuevas implementadas para estos comicios, por lo que se esperaba un aumento más notorio de la participación de los ciudadanos. Tienes muy buenas razones para votar. Es tu derecho. Hazlo por los tuyos. Participa en las elecciones federales de 2012. Recuerda que estés donde estés, podrás elegir al próximo presidente de México. Infórmate en www.votoextranjero.mx o llama desde Estados Unidos al 1-866-986-8306 o al 1-877-343-3639. Desde otros países sin costo al 5255-5481-9897. En México a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Sin embargo, una encuesta aleatoria dirigida por la Universidad de Purdue, aplicada a alumnos mexicanos en la ciudad de Dallas un mes antes de la elección de 2006, encontró que el 65% no contaba con una credencial de elector. Este año, de las peticiones que recibió el IFE hasta el 15 de febrero, marcado como la fecha límite, el 77% proviene de Estados Unidos, 4.7% de Canadá, 3.9% de España y el resto de otras 110 naciones. No obstante, el IFE aún debe revisar cuántas de esas solicitudes enviaron la documentación correcta y procedente. A la fecha, se ha informado que cerca de 51,000 son viables.
Pero ¿qué tanta influencia tendrá dicho sector en las elecciones? Una reciente publicación de la revista británica The Economist señaló que los políticos mexicanos tienen mayor temor a hacer accesible el voto a los millones de ciudadanos que viven en el extranjero. En la lista nominal de electores existen más de 78 millones de ciudadanos y hay poco más de 5 millones de electores potenciales en el extranjero. Si suponemos que casi todos efectúan su voto, la cifra que está en juego es de 6.3%, suficiente para acentuar o disminuir la ventaja de un candidato sobre el otro. Así, la revista inglesa afirma que el partido menos beneficiado, si se facilita el sufragio, sería el PRI, y el beneficiario sería el PAN. El Partido Revolucionario Institucional en 2006 obtuvo 22% del voto nacional, pero solo el 4% de los emitidos por los mexicanos en el extranjero, tal vez porque muchos de ellos emigraron en busca de trabajo cuando el PRI estaba en el poder hasta el año 2000. Además, en la publicación se explica que el costo y la complejidad de la inscripción también favorece al Partido Conservador Acción Nacional, que obtuvo 57% de los votos en 2006, ya que la mayoría de los electores en ese año tendían a ser personas con ingresos altos, muy diferentes al prototipo del inmigrante de los Estados Unidos. Una tarjeta perdida o expirada significa estar fuera de la jugada en los comicios, pues trámites como la actualización o renovación de la tarjeta pueden ser sustituidos solo en México y en persona. Así que los migrantes que carecen de dinero o los documentos para hacer un viaje de vuelta a casa se quedan sin el trámite. El proceso parece estar plagado de errores. 14,000 solicitudes fueron expulsadas en 2006. El recuento final de este año es probable que sea similar. Cabe señalar que en el DF se implementó el voto por Internet para elegir al nuevo jefe de gobierno y delegados, mismos que tendrán un costo de al menos $120 por voto, pero en comparación con la vía postal es más barato, ecológico e instantáneo. Hace falta mucho para conseguir derechos políticos plenos para los migrantes mexicanos que viven fuera del territorio nacional, pero la sociedad civil migrante continúa organizándose para poder incidir en la aprobación de las reformas que garanticen que el derecho a votar en el extranjero sea un derecho para todos. Algunos han decidido iniciar una campaña mundial de promoción del voto denominada Regístrate como puedas, vota como quieras, cuya idea central es demostrar al IFE que miles de migrantes mexicanos quieren votar desde el extranjero en las elecciones de 2012.